Dios les bendiga una vez más. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué bueno es poder disfrutar que Él es por nosotros, que Él está con nosotros y que Él viene sobre nosotros como ese bálsamo, y en esa quietud, en esa llenura que tanto necesita nuestra alma para entender los misterios de Dios a favor de sus hijos. Recordando un poquito, gracias, estuvimos hablando sobre algunas cosas en la serie, en las dos últimas series, que nos mantenían como ciegos, con ceguera, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando, porque creo que el Señor ha preparado este tiempo de estudio bíblico, toda esta temporada, para que la iglesia crezca y madure. ¿Cuántos se sienten creciendo y madurando? Entendiendo muchas cosas espirituales que a veces no entendíamos, y al estudiar la palabra nos damos cuenta de la profundidad que Dios nos quiere sumergir espiritualmente. Yo creo que ya la iglesia no está para lechitas, ¿verdad? Como los bebés. Pablo decía, ya ustedes no necesitan esa leche, ya ustedes necesitan ¿qué cosa? Vianda y carnita. Yo creo que hoy Dios nos ha preparado, nos viene preparando con esa vianda y esa carnita que nosotros necesitamos para estar fuertes y preparados en el Señor. Te invito a ir al libro de Lucas. Hoy vamos a estar trabajando en el Evangelio de Lucas. Y este estudio bíblico que comenzaremos hoy se titula Los 7 no temas en el Evangelio de Lucas. Fíjate qué curioso. Hay muchos no temas en la Biblia, pero vamos a estudiar específicamente los 7 no temas que dice el Señor en el Evangelio de Lucas. Te invito a ir a Lucas capítulo 1. Y antes de entrar a leer la porción bíblica a partir del versículo 5, vamos a estar leyendo. Cuando preparaba este estudio, busqué en mi concordancia, porque me picó la curiosidad. Y es verdad que en el Antiguo Testamento, de boca de los profetas, de boca, por ejemplo, del mismo Moisés, o de ángeles que se les revelaban a algunos hombres de Dios en la Biblia, oímos mucho el no temas, ¿verdad? No temas, Dios está contigo, no temas, yo iré a favor de ti contra este ejército cuando vayas a pelear, no temas, se le dijo a David. Y la Biblia registra en su totalidad más de 300 no temas. Y específicamente en el Nuevo Testamento hay más de 54 no temas. Y yo pensando, 300, y de esos 300 hay 54 en el Nuevo Testamento. Casi que el Señor me dice un no temas por día. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Creo que quedan 65 días ahí que no hay un no tema para ti. Pero creo que Dios todos los días habla a nuestro corazón. Ya sea por los 300 que hay en la Biblia o de alguna forma, el Señor nos dice qué cosa. No temas. Iglesia, en esta mañana vengo a recordarte esta porción. No temas. Amén. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos ahora al libro de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 5. Y es una porción conocida. Anuncio del nacimiento de Juan, ¿verdad? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad muy avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
Y se le presentó un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verles y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bendita sea la palabra del Señor. Y yo quiero primeramente hacerle entender un misterio hermoso en la vida de Elizabeth y de Zacarías. Y lo primero es que dice la porción que Zacarías era un ¿qué? Un sacerdote según el orden de su clase, ¿verdad? Él era descendiente de Abías, ¿no? Ajá. Y su mujer era de las hijas de ¿quién? De Aarón. ¿Qué vemos aquí? Un linaje, una descendencia de un llamado que permanece desde prácticamente 1500, 2000 años atrás hasta ellos. Sabemos que el primer sacerdote después de Melquisedec, que aparece en el Antiguo Testamento y se le presenta a Abraham, el primer sacerdote instaurado como tal bíblicamente es Aarón, ¿verdad? Y los sacerdotes sabíamos que eran los encargados de ¿qué? De auspiciar el servicio dentro del tabernáculo. Me llama la atención que este matrimonio, estos siervos del Señor, venían directamente de ese linaje de patriarcas, pero tenían un problema. No podían tener hijos. Y ya eran de edad avanzada. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no toma en cuenta el servicio de ese linaje? ¿Acaso Dios no mira ese pasado, esos años de dedicación? Porque ya en este momento eran personas mayores. Que Dios lo tuvo toda esa cantidad de años con una oración no contestada. Ahí. Pero aún así, ¿qué continuaban haciendo? Orando. Y además, sirviendo al Señor. Algo que me encanta de Zacarías y Elizabeth es que ellos no se frustraron, no se detuvieron ante la situación que tenían. Los años pasaban y ellos veían que no podían tener hijos. Pero eso no les limitó a que ellos continuaran el llamado que Dios les había dado y la posición, el lugar ministerial que Dios les había dado a ellos. Algo hermoso también es que dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo creo que la palabra de Dios es verdad, enteramente verdad. Mira, con todos los mandamientos y las ordenanzas, andar justo y irreprensible, eso era cosa difícil, mis hermanos. Jesús resumió la ley en 3 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿y qué otra cosa? ¿Cuál es el 3er mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, hay algo hermoso en la vida de ellos, y es que ellos no dejaron que ninguna tacha en su comportamiento les frenara la comunión con Dios. Ellos estaban irreprensibles, justos delante de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que ya Elizabeth era de edad avanzada y le toca a Zacarías auspiciar el servicio. Y aquí quiero introducirte el primer 7 no temas de la lista. 1. No temas cuando tu oración demora en ser contestada.
no temas cuando tu oración demora en ser contestada. Algo que me llama la atención también en esta porción es que dice que Zacarías comienza a auspiciar el servicio. Vamos a decir que era un día rutinario. Bendito sea el Señor. Vamos a decir que era un día cualquiera. Un día rutinario que había sido, que le tiraron suerte, y a quién le tocó auspiciar el servicio del incienso, a Zacarías. Para que más o menos entendamos, el servicio del incienso, la ofrenda del incienso, era que todo el pueblo llevaba al tabernáculo sus peticiones, sus clamores, sus oraciones. Se encendía el incienso en el altar y el sacerdote intercedía al Señor por las peticiones del pueblo. Y dice que el pueblo estaba afuera y Zacarías entra en un servicio rutinario a ofrecer el incienso. ¿Y qué se topa Zacarías al lado del altar? Un ángel. Gloria sea al Señor. Qué curioso. Vemos a Zacarías ofreciendo incienso por las peticiones de otros y las suyas sin ser contestadas. La suya demorada. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿No le ha pasado que otra persona le ha dicho, necesito que ores por mí, tengo tal situación? Yo veo que tú eres más espiritual, yo veo que el Señor contesta tus oraciones, yo veo. Y usted dice, ok, voy a orar por ti. Y tú ves que al otro día la persona viene y te testifica y te dice, mi hermana, oraste y nada más hice llegar a mi casa. Y usted se queda así, Señor, y la mía, ¿qué fecha tiene que no llega? Yo también quiero llegar a la casa y ver mi oración contestada. Yo me imagino que para Zacarías era difícil auspiciar un servicio como este cuando él y Elizabeth tenían delante del Señor una petición. Quizás tenían más, pero esa era importante, era marcada en la vida de ellos. Por algo la Biblia lo especifica. La Biblia no dice que ellos oraban por su economía, ni por la durabilidad de su ministerio, ni por salud. Aclara que eran estériles. Eso era lo que les motivaba, eso era su necesidad, su oración delante de Dios. Pero seamos como Zacarías. No nos limitemos a interceder por otros, a orar por otros, aún peticiones. Voy a orar porque el Señor le provee un par de zapatos y yo no tengo. Y veo que el Señor le provee a ella un par de zapatos. Y yo sin el mío, mandándolo al zapatero 2 y 3 veces, que ya los hoyitos, el hilo no entra por los hoyitos. Es un ejemplo que pongo, pero pasa, mis hermanos. Y me encanta que Zacarías no se limita a hacer lo que Dios le ordenó que hiciera. Tú sabías que tú y yo estamos llamados por Dios a orar los unos por los otros, a interceder los unos. ¿Sabías que Dios te constituyó a ti sacerdote? Es claro allí en el libro de Romanos, cuando el Señor dice, son mi real sacerdocio. Usted tiene derechos y deberes como sacerdote, de ir a la presencia de Dios y clamar al Señor. Y eso era justo lo que estaba haciendo Zacarías. Pero qué difícil cuando me toca interceder por muchas peticiones, por muchas situaciones, y la mía está demorada, la mía está estancada, me desespera, mi angustia no llega. Así se sentía Zacarías y Elizabeth. Hasta un día que él va a ofrecer el incienso y dice que al lado, ¿qué había? Un ángel. Y me encanta porque yo veo cómo el ángel le contesta y me quiero imaginarme la escena. Miren lo que el ángel le dice. El ángel le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. El ángel le habla con dulzura, con ternura, con amor. Le dice, es como que el Señor le hubiese cargado o le hubiese abrazado en ese momento.
no temas, porque tu clamor, tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer, él no le habló de otra cosa, incluso recalcó que Elizabeth iba a dar a luz y que él iba a tener, ¿qué cosa? Gozo. Hermanos, le hacía falta gozo a Elizabeth y a Zacarías. Le hacía falta alegría. Y dice que iba a ser gran gozo y gran alegría. Solo Dios sabe cuánta tristeza o turbación o necesidad experimentaban Zacarías y Elizabeth por la angustia de no poder tener un hijo. Y yo le digo, me daba cuenta de eso y decía, Dios mío, es que el ángel les respondió conforme a como ellos esperaron. Mire, Zacarías esperó pacientemente. La Biblia no me dice la cantidad de años que ellos tenían, pero no esperaron 5 meses. No esperaron 2 años y medio. Ellos esperaron. Y es que el Señor nos responde muchas veces con la misma medida con la que nosotros le somos obedientes y fieles a Él. Ayer en consejería hablábamos de 2 casos que trabajábamos la tristeza. Y una estudiante decía, es que si le hubieras hablado con amor y cariño, no hubieras salido de su tristeza. Pero al otro le tuvimos que hablar, a este le tuvimos que hablar fuerte, y al otro, el remedio de su tristeza, ¿cuál era? El apapache, el cariñito, la mano pasadita por el hombro, todo va a estar bien. Eso era lo que estaba haciendo el ángel exactamente con Zacarías. Tu oración. Yo me imagino las palabras del ángel, y déjeme decirle que no era cualquier ángel. A pocas personas se le apareció el arcángel Gabriel. Y una de estas personas es Zacarías. Le dijo, no temas, tu oración ha sido contestada. Miren lo que le continúa diciendo el ángel, porque será grande delante de Dios. ¿Quién será grande? El bebé. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Es como que el Señor le premió el doble no, el triple, no solo le dio un bebé, que yo estoy segura que si nada más que le da el bebé, aunque el bebé no tenga ese renombre, ellos igual estarían llenos de gozo. Pero no le bastó a Dios por su paciencia, por su entrega al servicio, por su perseverancia, darle la bendición de un bebé, sino que Juan el Bautista es el hombre de Dios escogido para preparar el camino de ¿quién? Jesús. No hubo mayor antes que Juan, ni después que Juan. ¡Wow! Me encanta esto. Hay algo hermoso que podemos aprender e imitar de Zacarías. Lo primero es que no se amargaron ni se apartaron de sus ministerios. Por eso su oración fue contestada en el tiempo perfecto. Lo segundo que podemos aprender es la admirable paciencia de ellos, como les decía ahorita, al transcurrir de los años. Ellos esperaron a que esa oración en el momento de Dios fuera ¿qué? Y lo tercero es que al obtener la respuesta que Dios nos da, tenemos que saber cómo reaccionamos. Y aquí voy a hacer una pausa. Ya hemos visto todo como Dios hizo, como ellos permanecieron. Pero hay algo en la conducta de Zacarías que trajo consecuencias para la vida de Zacarías. Y te voy a llevar allí al verso 18 y vamos a ver lo que le dijo Zacarías al ángel. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo
y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En un instante. Pero Zacarías, ¿qué te pasó? Mis hermanos y hermanas, ¿qué nos pasa muchas veces igual a Zacarías? Mire cómo mire cómo él esperó pacientemente tantos años. Era viejo y ella era de edad avanzada y él seguía esperando en Dios. Y en el instante donde recibe la oración contestada, la promesa de que esa oración iba a ser contestada, ¿qué decide hacer Zacarías? Dudar. ¿Sabe? Y esto nos pasa mucho a usted y a mí. Porque Dios nos contesta y dudamos de sentirnos que estamos a punto de vivir eso. Y le quiero contar un pequeño testimonio de algo muy sencillo. Cuando nosotros llegamos a Algodones, el Señor nos dio una promesa clara para la iglesia y una promesa clara para nosotros. Recuerdo que fue ese lunes, teníamos que irnos domingo, y Reynelvis en esa escuela dominical nos insta, ¿se acuerdan? A quedarnos una semanita más para conocer la iglesia, Ese lunes, yo creo que he hecho este testimonio en otra ocasión, yo le dije a Ledian, yo no quiero Algodones, no quiero, yo me quiero ir para Santiago y allí que el Señor me dé otra iglesia, otro lugarcito cerquita, de mi familia, de tu familia, que no, este muñeco yo no lo quiero. Y el Señor en la madrugada de domingo para lunes amaneciendo, Ledian recuerdo que me dijo, Dios va a bendecir muchas iglesias y nos va a bendecir a nosotros. Ya él había recibido la confirmación de que nos íbamos a quedar aquí, pero a mí Dios no me lo había dicho. Y ahora, pensando en esa promesa, hace unos meses atrás, mi esposo me regala algo. Me regala una cocina de gas nueva. Muchas de las hermanas que han entrado a mi cocina la han visto. El día que él me regala esa cocina me sorprende porque yo no sabía, veo que entra un hombre, empieza a poner caja arriba de la mesa, yo tenía la casa negada en agua, estaba de limpieza, y cuando empiezo a destapar aquello, la sorpresa de la cocina de gas. Mi esposo es especial con la sorpresa, siempre está sorprendiéndome, y la sensación que yo sentí, el Señor me recordó esa promesa, y la sensación que yo sentí era que yo me sentía inmerecedora de esa bendición. Yo me sentía, Señor, yo esto no lo merezco. Y en automático se lo comenté a él también, y al mismo tiempo sentí que yo estaba con mis sentimientos o mi emoción de sentir eso, estaba despreciando la bendición de Dios. Porque no me bendije yo misma porque me consideré apta o porque me lo merecía. Dios me bendijo. Y yo en automático desperté y dije, no puedo sentirme así. Gracias, Señor, por tu bendición. Voy a disfrutar esta cocina y hoy mismo la voy a estrenar, aunque no haya carnita, aunque sea un huevo frío yo en esta cocina. Y el Señor hasta hoy me ha permitido disfrutar de esa bendición. Veo algo similar en Zacarías. Zacarías dudó de la bendición de Dios después de haber esperado tanto tiempo. Y a veces dudamos porque no nos sentimos dignos. Dudamos porque no nos sentimos merecedores. Dudamos porque sentimos que no somos. Queremos que la oración sea contestada, pero cuando es contestada, nuestra fe muchas veces flaquea, disminuye. Y creo que es lo que le pasó a Zacarías. Y eso trajo consecuencias físicas para Zacarías. Tanto así que dice que cuando él sale, más adelante en la historia, porque la congregación estaba afuera esperando que el sacerdote saliera a dar una respuesta por la intersección. Cuando él sale, él no le puede hablar a la congregación porque el Señor lo deja como
mudo, el ángel le dijo, hasta el día que acontezca esto que te acabo de decir. Hasta que Juan no nació, Zacarías no pudo hablar más. Y él explica a la congregación con señales que había tenido una experiencia con Dios. Fíjense que ni con Elizabeth prácticamente él le puede explicar, él le puede dar detalles. ¡Qué impotencia! La oración que llevamos orando tanto tiempo, no te la puedo explicar, no te la puedo decir, no te puedo contar los detalles, que me temblaron los pies cuando vi al ángel. Zacarías eso no se lo pudo decir a Elizabeth. Pero recibieron la promesa y la promesa fue cumplida. Mis hermanos y hermanas, tengamos cuidado en flaquear en el momento donde la promesa que ha sido dada por Dios, el tiempo que ha sido decretado por Dios para que recibamos la respuesta a esa oración demorada, nuestra fe no mengue, no flaqueemos, no despreciemos la bendición de Dios. Algo también muy curioso es que a veces la incredulidad no nos permite ver los tiempos acertados de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe cuando vemos que las peticiones se cumplen, que los tiempos de Dios son para allá, para el ahora, y aquí nuestra fe está lista. Cuando pasa un periodo de tiempo, realmente la incredulidad toca nuestras puertas. Pero hoy Dios viene a decirte en esta mañana, si tu oración está siendo demorada en ser contestada, no temas. No temas, porque tu oración ha sido oída delante del Señor. No sé qué petición tengas ahí que tú sientes que el tiempo pasa. Y es la típica oración demorada, Señor no llega, Señor no llega, Señor no llega, la sigo orando, ¿hasta cuándo la sigo orando? No temas, te dice Dios en esa mañana a ti y a mí, porque tu oración, aunque se demore, será contestada en el tiempo perfecto de Dios. Hay recompensas en estar justos y irreprensibles delante de Dios, en que nuestras oraciones no tengan estorbo, en que nuestra vida sea santa delante de Dios como la de Zacarías y Elizabeth. Hay recompensas en esperar en Jehová, en no desmayar y llevar esas oraciones ahí, a su presencia, y el Señor sé que a su tiempo las contestará. Vamos a ver el segundo no temas en el libro de Juan. Vamos a ir al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y es también una porción muy conocida. Es la historia de Jairo. ¿Saben qué le pasa a Jairo? ¿Alguien me dice qué le pasa a Jairo? Ay, la iglesia que necesita carnita y vianda. ¿Quién es Jairo en la Biblia? El padre de la niña que estaba enferma. ¿Y qué le pasa a esa niña? Se muere. Y luego, el Señor Jesús le dice la famosa frase que hasta cantamos, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Bueno, vamos a leerlo como está en la Biblia. Lucas, capítulo 8, a partir del verso 40. Dice así, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una niña única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a saltar ahora hasta el versículo 49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le dijo, no temas,
cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola en sus manos, clamó diciendo, muchacha, levántate. Bendita sea la palabra del Señor. Esta es otra porción complicada en la Biblia. Otra porción de cierta forma triste, porque la hija única de uno de los principales de la sinagoga estaba muriendo. Y solo tenía 12 añitos. Una niña. Toda una vida por delante. Y para hacerles más o menos el panorama, Jesús venía de libertar al endemoniado de Gadareno. Allá Jesús venía del mar, con peste a pescado, a mar. Y dice, aclara la Biblia, que la multitud lo estaba esperando. Y nada más que él se baja de la barca, todo el mundo viene ¿para dónde? Para arriba de Jesús. Pero Jairo se le acerca y le dice, entra a mi casa. Vamos conmigo, que mi hija única está enferma y está muriendo. Ahí en intermedio vemos también la historia de la mujer del flujo de sangre. Ella era parte de esa multitud. Y ella apretó hasta que tocó el borde del manto del Señor. Y Jesús dijo, espérate, alguien me ha tocado. Maestra, pero con la gente que hay aquí, claro que todo el mundo te está tocando. No. Alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. De mí ha salido poder. Buscan a la mujer, ella temerosa le dice, soy yo. Es que llevo años padeciendo. Y ella le dice, tu fe, Jesús le dice, tu fe te ha sanado, hija. Y en automático Jesús no había terminado, dice la historia, de decir eso. Y viene uno de la casa y le dice, ya no le digas más nada a Jesús. Tu hija murió. ¡Wow! ¡Qué triste noticia para Jairo! Yo me imagino el desespero de Jairo con aquella multitud. Yo quiero que usted entienda el panorama. En aquella multitud, seguro empujándose, todo el mundo hablando alto, todo el mundo queriendo escuchar lo que Jesús decía. Jairo intentaba decirle, deja esta gente y vamos para mi casa. Déjalos aquí, ellos se van a esperar, vamos para mi casa. Tiene que ser ahora porque mi hija está enferma y está muriendo. El segundo no temas en esta mañana es, no temas ante las grandes aflicciones, como la aflicción de Jairo. Sé que habemos muchas madres aquí, habemos muchas abuelas, hay papás también, y sabemos que con una neumonía o un dengue de los bravos, ¿cómo se pone en nuestro corazón cuando vemos a nuestros hijos así? Queremos hacer lo que no tenemos a nuestras manos para hacer, por tal de que ellos estén como bien. Pues ya Jairo reconocía que su hija estaba muriendo. Imagínense la temporada de aflicción que estaba viviendo Jairo en ese momento. Y lo llevo a la historia porque muchas veces nosotros pensamos que las personas que vivieron estos milagros la tenían fáciles, tenían sus vidas fáciles, cómodas, y casualmente les tocó vivir en la época donde Jesús caminaba por las calles de Jerusalén. Y como a ellos les tocó, pues ellos recibieron esas bendiciones y esas sanidades. Pero a nosotros no nos tocó la época de ver a Jesús caminando por las calles. Entonces a nosotros no nos van a pasar esas cosas extraordinarias. Eso es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que el que cree en Él, mayores cosas que las que Él hizo, hará. Entonces Jesús hoy no camina por nuestras calles. Jesús hoy habita en nosotros. Somos su templo, su tabernáculo. Entonces, como mismo Jairo tenía una gran aflicción, tú y yo podemos vivir un tiempo de aflicción, donde sintamos que necesitamos decirle a Jesús,
ven y corre a mi casa, que mi hija está muriendo. Ven y corre a mi casa, que tengo una situación donde solo necesito que intervengas tú. Si Jairo era el principal de la sinagoga, ¿sabe? Jairo tenía mucho conocimiento bíblico. Los principales de la sinagoga generalmente eran los fariseos, los que se encargaban de la lectura, de la ley, del debate, los que recogían la ofrenda allí en la sinagoga. O sea que Jairo dejó a un lado sus prejuicios, sus conocimientos, que en ese momento no iban a salvar a su hija, por reconocer que Jesús era ¿qué? Su oportuno socorro. El único que podía darle lo que él necesitaba en una situación de aflicción. Y dice que aún cuando el siervo vino y le dijo, ya no molestes más al maestro, ¿qué hizo Jairo? ¿Qué hizo Jairo? Le dijo a Jesús, Jesús lo oyó, pero Jairo ¿qué hizo? Porque me interesa que veamos la conducta de Jairo. Jesús era Jesús. Jesús le dijo, mira, no temas, ella no está muerta, sino que duerme. Tú crees solamente. Jairo le pudo haber dicho, no, maestro, si ya está muerta no vayas. Eso era cuando yo vine que la dejé ya muy malita, pero si ya está muerta no vayas. Sigue aquí haciendo milagros, quédate con la multitud, que en medio de las aflicciones nosotros dejamos la batalla y la dejamos perder. Pero Jairo no vio su batalla perdida con la noticia de que su hija había muerto. Con más vera, llevó a Jesús ¿a dónde? A su casa, a ver a su hija muerta, que le había dicho el siervo. Ya estaban haciendo lamentaciones por la niña. En el buen cubano ya había un velorio organizado. Ya habían personas llorando, velando el cuerpo de la niña. Qué desesperanzador el panorama de Jairo. Pero a veces nosotros hacemos un velorio, hacemos lamentaciones cuando tenemos aflicciones. Por noticias como la de ese siervo, tu hija ha muerto. Y se nos van las esperanzas, se nos va la fe. Nos olvidamos de las promesas del no temas. No temas. Lo primero que hizo Jesús cuando oyó la noticia fue decirle, no temas, cree solamente y serás salva. Y Jairo escogió no temer en medio de la aflicción y llevar a Jesús hasta su casa. Y dice algo, Jesús le dijo a ellos, no lloren ustedes, los que están aquí en el velorio, los familiares, los amiguitos, los que lo conocían, no lloren porque ella no está muerta, sino que, ¿y qué hicieron los otros? Dice que se burlaron, porque ellos sabían que la niña estaba muerta. Esa burla es sinónimo de ¿qué? De incredulidad. Jairo se sumó a la burla, le dijo, está aquí. Y entraron ellos, Jacobo, Juan, Pedro, los papás de la niña. Y el Señor le dijo a la niña, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida mandó a que le dieran de comer. Veo que esto muchas veces también es una realidad en nuestras vidas. A nuestro alrededor se burlan. Y a veces no son burlas tan obvias. Ay, mira, vas para la iglesia. O como decía mi esposo en la clase pasada, te uniste a los aleluya, a los cristianitos. No, a veces no se burlan de esa forma tan obvia. A veces son comentarios que desvalorizan la fe que tú tienes en el Señor. A veces son gestos. A veces son patrones de conducta que se dice. Ay, pero si ella sabe o él sabe que yo estoy afligida, que yo estoy pasando por un momento difícil, no me abandones, no me dejes sola, no me recuerdes mis fracasos. Aliéntame, dame una palmadita en el hombro, dime el Señor está contigo, dime no temas, tú solo crees. Pero a veces
los que están alrededor, en medio de tu situación difícil, van a tender a burlarse. Porque no van a entender tu fe y tu espera. Porque Dios te ha dicho que no temas en medio de tu angustia, en medio de tus aflicciones. Y dice que el Espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Y Jesús mandó a que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús le dio esta orden por otra cosa. Ya eso es algo aparte. Pero concentrándonos en los padres, ellos mismos quedaron como atónitos de lo que Jesús había hecho en su vida. Si crees el no temas de Dios en el tiempo de la angustia, sé que Dios te va a dejar atónito y atónito con lo que Él va a hacer en tu vida. Yo lo he experimentado. Yo he tenido temporadas de angustia, donde nada de lo que yo digo o hago cambia mi presente, cambia mi situación. Y solo me queda ir a buscar a Jesús y decirle, vamos conmigo a mi situación de aflicción, a mi momento difícil. Ven conmigo, ven a mi casa, porque siento que estoy agonizando. Me siento yo como esa niña. Y el Señor ha intervenido en mi vida. Y me he quedado atónita de lo que Él ha hecho. Me he quedado sorprendida de la salida inesperada que Dios le ha dado a mi vida, a mi familia. Entonces en esta mañana, el Señor una vez más te dice, no temas en los tiempos de angustia. El primer no temas cuando haya oraciones demoradas, y no temas en el tiempo de la aflicción y de la angustia, porque el Señor hará en el tiempo perfecto lo que Él quiere. Amén.